Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Egipto responde con bombardeos al peor ataque terrorista de su historia, con 305 muertos. Netanyahu alcanza un acuerdo con los partidos ultraortodoxos para poner fin a la crisis de la coalición. A 3 días del plazo establecido en el acuerdo, la Autoridad Nacional Palestina controla solo un 5% de Gaza. Operativo antiyihadista en marcha en Cataluña. El detenido hace semanas en Ceuta era el encargado de trasladar órdenes de Daesh. Estos son los titulares del día, después hablaremos de la agenda con Raquel. Comenzamos con la primera noticia. Hasta 30 milicianos perpetraron el atentado de este viernes en la mezquita de Al-Raudá, en lo que se trata del mayor ataque de la historia reciente de Egipto, que ha costado las vidas de 305 personas, perpetrado por Daesh. Los asaltantes, algunos de los cuales iban con uniforme militar y máscaras, rodearon la mezquita y comenzaron a abrir fuego contra sus ocupantes. En respuesta, aviones de combate del ejército egipcio han comenzado a bombardear este sábado la provincia del Sinaí del Norte, en las zonas montañosas que rodean la mezquita y donde podrían ocultarse los responsables del ataque. El mismo viernes, aviones no tripulados del ejército egipcio mataron al menos a 15 presuntos implicados en la matanza que circulaban por un área desértica cerca del lugar del atentado. Además, coincidiendo con este bombardeo, el Tribunal Penal de El Cairo ha condenado este sábado a muerte a 7 presuntos miembros de Daesh implicados en varios atentados perpetrados entre 2012 y 2016, incluida la colaboración para la decapitación de 21 cristianos coptos en Libia. El atentado en el Sinaí ha provocado la suspensión de la esperada apertura temporal de la frontera de ese país con Gaza, que esperaban miles de personas. Bueno, la verdad que es un atentado terrible y a pesar de que, en general los atentados dentro del mundo musulmán no reciben la cobertura mediática, una cobertura mediática similar a los que suceden en Europa. En este caso quisimos traerlo por solidaridad con el pueblo egipcio. Primero. Segundo, porque es un atentado de unas dimensiones tremendas. Fíjate que en este pueblo es un pueblo muy pequeño con 700 personas y han muerto absolutamente todos los varones, porque eran los que estaban en la sinagoga los viernes rezando, estaban todos los varones. Y en tercer lugar, porque la gente de esta mezquita, se corresponde con una corriente del Islam muy minoritaria, que no son ni los suníes ni los chiitas de los que siempre hablamos, sino de la corriente del sufí. Seguramente alguien habrá oído hablar de los poetas sufíes, de los derviches que entran en trance de los sufíes, etcétera, etcétera. Es una corriente, dentro del Islam que no sé cómo explicarlo, encontrar un paralelismo, pero quizás se emparente de alguna manera con el hasidismo o con corrientes místicas en otras religiones, simplemente una forma de acercamiento pacífica y aparte en un sitio como en una aldea en la mitad del desierto que seguramente la gente ni eran millonarios ni muy poderosos. Pues como siempre pasa, pues los terroristas atacan no a los que van a poder defenderse, sino a los más indefensos entre todos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha alcanzado este domingo un acuerdo con los partidos ultraortodoxos para poner fin a la crisis desatada tras la dimisión del ministro de Sanidad, Yaakov Litzman, después de que el gobierno concediera permiso para trabajar a los encargados de reparar una vía de tren en el sur del país en pleno Sabbat, el descanso preceptivo de los judíos. El acuerdo permitiría a Litzman mantener poderes ministeriales pese a su dimisión. Asimismo, contempla que los supermercados de Tel Aviv no cierren el sábado, poniendo fin a la disputa en torno a este hecho en la coalición, así como a la celebración de partidos de fútbol durante la jornada. Por otra parte, se ha acordado que el servicio ferroviario no se ve afectado durante los días de diario, permitiendo al ministro de Servicios Sociales, Haim Katz, poder trasladar los trabajos de mantenimiento al Sabbat. Sí, ha hecho una nueva cabriola Netanyahu porque realmente
Fue un cese fulminante. El ministro de Sanidad pertenece al partido ultraortodoxo y bueno, había unos problemas con las vías férreas y durante los días de la semana pues no se podían emprender los trabajos de mantenimiento porque los trenes circulaban. Entonces se quería aprovechar, como siempre se hace o siempre se ha hecho en Israel, justamente los sábados para reparar las vías que no se están usando en ese momento. Bueno, esto ha llevado a que el ministro Litzman se vea de alguna manera obligado por sus preceptos religiosos a presentar la renuncia, pero Netanyahu ha encontrado una fórmula, es decir, Litzman ya no se va a encargar de ningún ministerio, pero va a seguir estando en la reunión de los ministros, va a tener su voz y su peso específico en la votación. Lo único es que no va a tener, digamos, el que admitir en su currículum que siendo el ministro pasaban estas cosas. Y de paso, pues les ha colado, como se diría de forma coloquial, otros 2 asuntos relativos al sábado. Ahora ya que no los tiene como ministros, pues ha cerrado el tema de los supermercados que de Tel Aviv. No estamos hablando de Jerusalén siquiera. Supermercados en zonas que no son las más religiosas o digamos observantes del país, como la zona centro de Tel Aviv, para que puedan abrir los sábados. No es que puedan abrir, sino que puedan seguir operando como hasta ahora, abriendo los sábados. También el partido de fútbol, otra vez, en Israel, pues solamente hay un día que no se trabaja, que es el sábado. Entonces, lo lógico es que el fútbol se celebre los sábados, pero entonces los religiosos decían, no, ¿cómo va a haber partido de fútbol, emisiones por televisión, gente que viaja a verlo? Todo esto invita a romper la ley judía, pero claro, no todo el mundo pretende seguir las normas de la ley judía. Evidentemente, habría un conflicto si entre los ultraortodoxos pues el fútbol tuviera muchos seguidores, pero no creo que sea el caso. Así que al tema de los trenes que van a seguir siendo reparados en Shabbat, también se ha sumado los permisos para que los supermercados de Tel Aviv sigan abriendo y también para que el fútbol siga celebrándose como hasta ahora de toda la vida de la Liga Israelí los sábados. Así que bueno, ha hecho una buena pirueta para contentar a los ultraortodoxos. Esperemos que esto haya sido la única concesión que les ha hecho y no que haya hecho recortes en presupuestos asignados a otras partidas para compensarlos o sobornarlos para que no se vayan de la coalición. La Autoridad Nacional Palestina controla solo un 5% de Gaza, pese al acuerdo de reconciliación por el que debe recuperar la gestión completa de la franja antes del 1 de diciembre. Las facciones palestinas se volvieron a reunir en Egipto esta semana para dar seguimiento a la aplicación del acuerdo de reconciliación y avanzar hacia un gobierno de unidad, por lo que acordaron celebrar elecciones antes de finales de 2018. Sí, claro, pero una cosa es lo que han acordado, luego lo que es la realidad. Por ejemplo, ya la semana pasada hablamos del paso fronterizo entre Gaza y Egipto, que ya habían llegado los policías o los servicios de seguridad de la autoridad palestina para controlar los pasos, pero Egipto todavía no había dado la orden de abrir ese paso, justamente, y aquí lo comentamos, por el miedo a infiltraciones de la gente del Daesh que opera en el Sinaí. Y bueno, y hemos visto este ataque el viernes de gente de Daesh en el Sinaí y por lo tanto ese paso, el paso de Rafah, no se ha abierto. Estaba a punto de abrirse porque se había contemplado esta posibilidad que fuera justamente esta semana cuando se abriera definitivamente, pues una nueva postergación. Y no es que tengamos nosotros algo que nos invite a
a ver con celeridad y con premura los resultados de este acuerdo, pero vamos a ver, faltan solo 3 días. Este acuerdo se firmó hace un par de meses y de momento solo un 5% de la Franja de Gaza está bajo control administrativo, etcétera, etcétera, de la autoridad palestina. Creo que va a ser muy difícil que se cumplan los plazos. No sé si el objetivo final finalmente se cumplirá, pero por lo menos lo que es casi seguro es que no se hará en el tiempo acordado. La Policía Autonómica Catalana está desarrollando una operación contra el terrorismo yihadista en la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribes desde las 4 de la madrugada de este lunes, en la que ya han realizado 2 detenciones. Los agentes están registrando diferentes viviendas y coches de la localidad y podrían efectuar más detenciones a lo largo de esta mañana. Según avanzaron, han detectado algunos administradores de perfiles en redes sociales que de forma coordinada enaltecían y justificaban acciones y grupos terroristas, además de incitar a cometer acciones de terrorismo. Por otra parte, ha trascendido que el detenido por la policía española el pasado día 8 no era un terrorista más, sino que ha significado uno de los golpes más duros al entramado de Daesh en España, logrando prácticamente acabar con las redes que la trama terrorista tenía implantada en el conflictivo barrio de El Príncipe. Estaba encargado de trasladar órdenes directas y estratégicas de Daesh a sus miembros, una figura clave en la obtención, almacenamiento y distribución de contenidos procedentes de los canales oficiales de la organización. Entre las conexiones a las que hacía llegar el material está el conocido como Talibán español y único expreso de Guantánamo. Bueno, lo que queremos decir es que reiterar esta idea que habíamos señalado, afirmado incluso hace muchos meses antes de que empezara esta operación terrestre importante contra Daesh, que finalmente ha logrado ya expulsar a Daesh tanto en Irak como en Siria de las principales ciudades. Prácticamente la presencia de Daesh es simbólica en áreas muy secundarias. Pero entonces lo advertimos, el problema de Daesh no es básicamente el problema del califato territorial que contienen o que mantienen o que mantenían, sino básicamente que ellos provienen y volverán a la estructura de Al-Qaeda, al que conocimos ya con los atentados de las Torres Gemelas y también en los atentados contra los trenes en Madrid, es decir, con las operaciones de terrorismo en las naciones occidentales. Ese va a ser el principal terreno de batalla del yihadismo que ya se está dando y que se seguirá dando de forma más intensa, especialmente con el retorno de los excombatientes en el Daesh territorial. Y por eso vamos a ver que, por ejemplo, en nuestro país seguirán habiendo detenciones y seguirán habiendo persecuciones a esta gente que se dedica a reclutar, dinamizar, hacer propaganda y radicalizar a otros elementos para la causa del Daesh, aunque a veces pues se van a obtener noticias, buenas noticias como esta, de detenciones de máximos responsables, en este caso el máximo responsable en el barrio del Príncipe de Ceuta, pero si sumamos a eso también las detenciones que van a haber en esta localidad barcelonesa, va a ser un día productivo en la lucha del antiterrorismo yihadista, pero no es para nada una batalla de la que, como está sucediendo en Irak o en Siria, se pueda decir nunca que se ha logrado el objetivo y se ha acabado finalmente por derrotar al enemigo. El enemigo seguirá entre nosotros aun cuando esté debilitado. Es más, cuanto más débil parezca ser, más terrible será su zarpazo y su desesperación por hacerse notar. Y no olvidemos que el principal método de propaganda que tiene el terrorismo yihadista es justamente la comisión de atentados. O sea, no pueden hacerlo
no pueden seguir sosteniendo la yihad solamente escribiendo sobre ella o grabando vídeos sobre la yihad. Para ellos es obligatorio seguir matando en sitios de repercusión internacional y cada vez de forma más sanguinaria, como hemos visto este mismo fin de semana en Egipto. Terminamos así esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa para volver con la agenda cultural. Ya estamos en esta segunda parte de las noticias. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal? Muy bien, hola Alex, hola a todos. Bueno, les empezamos a contar la agenda de esta semana. Comenzamos ayer con las noticias de los lunes. Hoy continuamos ya con estas noticias más al uso. Sí, les hablamos para empezar del Ayuntamiento de Estella Lizarra, que ostenta, como saben, la presidencia de la Red de Juderías durante este año hasta el próximo mes de julio de 2018. Han presentado el logo de esta presidencia, un logo en el que se conjugan la estrella de Estella Lizarra con el Maguen David, con la estrella de David. Además, también han anunciado la realización de un programa en torno al mundo judío que va a acoger el Museo Gustavo de Maeztu y que incluye un ciclo de 4 conferencias con distintos expertos junto con 2 actuaciones de la nave teatro. Así, durante 6 fines de semana, comenzaron este 26 de noviembre hasta el 20 de enero, se darán cita en el Museo Estellés investigadores y doctores en literatura, historia, arte y geografía, así como, claro, los actores de la nave teatro. El ciclo tiene por nombre Un faro de luz europea para un mundo en sombras. Y con este ciclo, con estas conferencias, se pretende crear un foro de conocimiento en el que reflexionar sobre la herencia cultural de la comunidad judía y sus vicisitudes históricas, sin las cuales no se puede concebir, han dicho desde el Museo Gustavo de Maeztu, en su totalidad el devenir cultural de la Europa de nuestro tiempo. Vamos a contarles que, por ejemplo, el sábado 16 de diciembre a las 12 de la mañana tendrá lugar una conferencia del investigador y doctor Albán de Entremont. El 23 de diciembre será el turno de Gregorio Díaz Herreño con una conferencia sobre la aportación judía a la historia del arte. El 6 de enero se ha programado la segunda de las actuaciones de la nave teatro, en este caso sobre la figura y obra de Rainer Maria Rilke. Y el programa prosigue el 13 de enero de la mano de José Carlos Mainer, mientras que la última de las citas está prevista para el 20 de enero con el escritor español de origen alemán Mauricio Wiesenthal. Muy bien, pues una serie de conferencias que, como les decíamos, tendrán lugar en lo que es ahora la localidad que preside la Red de Juderías, Estella Lizarra. Seguimos. Marruecos obtuvo de Francia esta semana cerca de 43.000 documentos históricos sobre su comunidad judía. Una dotación muy importante, un legado importantísimo. La recepción de estos archivos, que datan del siglo XIX y XX, ha sido gracias a un acuerdo entre la Fundación de Archivos de Marruecos y oficiales del Gobierno de Francia. De acuerdo a James Beida, director de la Fundación, este paquete de miles de archivos es muy importante para desentrañar la memoria de la otrora reverberante comunidad judía de Marruecos, algo que quería realizarse desde el año 2013. Comentar que en el pasado la comunidad judía de Marruecos alcanzaba a más de 250.000 judíos hasta la década de los 40 del siglo pasado y actualmente quedan aproximadamente 5.000 judíos en Marruecos. O sea que se ha reducido notablemente. Enormemente. Sí. El tema de los judíos marroquíes siempre ha sido sensible, ha declarado James Beida. Después del establecimiento de Israel en 1948, el archivo judío había sido particularmente sensible y países coloniales como Francia o España, o incluso algunos judíos marroquíes que emigraron hacia Estados Unidos, Europa o Israel, se llevaron mucha documentación con ellos. El objetivo de la Fundación de Archivos de Marruecos, es recopilar y recuperar estos archivos de la comunidad judía marroquí. Bueno, pues con ellos se ha recuperado una gran parte, desde luego, así que ya están en su posesión
Y esperemos, no lo sé si se podrán consultar, seguramente seguro se que puedan sí, abrir que al incluso público. se digitalizarán, ¿no? En cuanto puedan, para que eso, Para que la la gente pueda accesibilidad consultar. sea mayor. Muy bien. ¿Con qué cerramos, Raquel? Pues mira, tienes 28 millones y medio de dólares. Yo es que ya con esa cifra ya Los estaba lunes viendo, no, digo, ¿no? si va por la cosa económica, ya les decimos que Bueno. en el concurso sin premio de los lunes no Eso. podemos, ni siquiera nosotros personalmente, digo, No, hablaba de la ¿por dónde radio, vamos? hablaba ¿Por de dónde ti. vamos? ¿Por dónde vamos? Bueno, pues ni tú, ni yo... Ni tú, ni muchos de los que nos estén escuchando, la mayoría, seguramente. me atrevo a decir, de nuestros oyentes tiene esta cantidad, pero sí la persona que se ha hecho con el que ahora ya es el Chagall más cotizado de la historia. La casa Sotheby's de Nueva York subastó Les Amoureux de Marc Chagall por 28 millones y medio de dólares, convirtiéndose así en la obra mejor cotizada del artista judeo franco-ruso. La subasta de arte moderno impresionista incluía obras, entre otros, de Picasso, Monet, Magritte, Cézanne, Dalí, Gauguin, Van Gogh y Kandinsky. Chagall pintó este cuadro en 1928 durante su segundo exilio en Francia, donde vivió una de sus épocas más fructíferas y apacibles de la mano del gran amor de su vida, Bella Rosenfeld. Precisamente el cuadro muestra a la joven Bella y al mismo Chagall abrazados, y es ella la que en primer plano lo rodea con los brazos en una pose protectora. La obra fue adquirida por una galería parisina poco después de su creación y ha permanecido hasta ahora en manos de la misma familia sin identificar durante más de 80 años. Y bueno, ahora pues ha pasado a otras manos, a las manos de de esta galería, ¿no? Sí, De este hombre que Chagall lo pintó, formaba parte lo compró una galería y de esta la familia galería. sin identificar lo compró Ujú. y ahora tampoco se sabe quién tiene este cuadro tan maravilloso. Esperamos que lo compartan. que nos haga una donación Eso, también, aunque no conozcamos que se puedan ver en sus... museos. Muy bien, pues nada, a ver si podemos ver este abrazo entre Chagall y su Bella. Ujú. Y nada, con eso nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.